mismo en las calles de Caracas hace apenas una semana. Y es realmente impresionante, quiero decirlo muy francamente, ver el dolor, la tristeza y la fuerza al mismo tiempo de un pueblo que se manifiesta de manera tan impresionante para despedir a su líder. Después de las emociones, claro, quedan los recuerdos. Y cuando pasa un huracán, un fenómeno de la naturaleza, un hecho histórico de relevancia, todos lo recuerdan, y por mucho tiempo, porque para bien o para mal, sus vidas no serán las mismas después de él. Creo que esa es la realidad que hoy vivimos y lo que nos une. El reconocimiento de una vida que dejó su huella en todos nosotros. Desde luego, el mayor vacío, y de ahí nuestras condolencias hacia ellos, lo tiene el pueblo de Venezuela, que, como dijo alguien con mucha sabiduría en la televisión en esos días, no un gran líder, un personaje más bien común, dijo que la identificación y el vacío, el duelo, se producía primero porque todos lo sentían como uno de ellos. No hacían la diferencia entre el presidente y nosotros. Todos se sentían parte de él. Y porque muchos también querían ser como él. Lo miraban como un ejemplo, como un espejo de lo que querían que sus vidas fueran. Ciertamente, yo tengo la curiosa ventaja de ser probablemente uno de los pocos, tal vez el único, no sé, seguramente Roy también me acompaña en esto, que estuve presente el día que el presidente Chávez asumió el gobierno de Venezuela en 1999 y el día de sus funerales. Hicimos esta reflexión con algún amigo en ese día, hace una semana atrás. Y nos correspondió, por lo tanto, verlo a lo largo de su vida en distintos momentos. ¿Cómo olvidar el día en que tomó posesión, en que, mirando hacia donde estaba el Congreso que todavía no había sido reelegido, Congreso aún no renovado, les dijo casi al final de su discurso: señores, yo no soy la causa, soy la consecuencia. El presidente Chávez entendía que estaba ahí, como se ha dicho aquí, fundamentalmente por el fracaso de un sistema y de un gobierno, o de varios gobiernos que habían administrado la enorme riqueza de su país en beneficio de unos pocos. Y su primera gran característica entonces es que él creía que él debía administrar eso en beneficio de los muchos, de la enorme cantidad de pobres que existían en Venezuela. Nadie niega que eso lo hizo el presidente Chávez, y lo hizo con dificultad, con problemas, porque no olvidemos que en los primeros años vino la Constitución, vinieron los cambios, que tomaron, por así decirlo, asumió con gran interés a un presidente nuevo, un presidente joven que no tenía gran experiencia, y que fue, sin embargo, muy pronto, golpeado por fenómenos como la huelga petrolera, como el golpe de abril del 2002, como el referéndum revocatorio del 2004, por recordar solo tres hechos que ocurrieron en el primer mandato del presidente Chávez, y que ciertamente hicieron su trayectoria difícil, y enfrentada con gran dificultad y con gran entereza. Y no dejo de recordar aquí la deuda que aún tiene esta organización, que es distinto de ahora, en que el tema del golpe fue debatido y debatido hasta que ya la solidaridad llegó cuando ya no había golpe. El presidente Chávez estaba de vuelta en su silla de gobierno.
Todos recordamos también, por cierto, al presidente Chávez ya de su segundo mandato, mucho más sólido en el poder, pero todavía con dificultades. Hubo algún referéndum constitucional, hubo esos problemas, siempre con un enorme optimismo. Él era un hombre, muchas veces se han escrito muchas cosas sobre él, pero creo realmente que no era muy difícil descifrar a Hugo Chávez Frías. Primero, él creía en su pueblo. Creía que su pueblo tenía derecho a todo aquello que se le había negado por generaciones. Se dedicaba a servirlo. Después él creía en su historia, creía en la historia de su país, no creía que la historia, no creía como muchos de los líderes revolucionarios que la historia de su país empieza con ellos, no creía que Hugo Chávez fuera el comienzo de la historia. Por el contrario, reivindicaba gran parte de la historia venezolana y reivindicaba a Bolívar. Y créanme que por experiencia yo sé que esto no era una, por así decirlo, una pose publicitaria. Recuerdo cuando el presidente Chávez visitó Chile, por allá por el año 2003, 2004, no tengo la fecha exacta en este momento, y la cena de oficial se postergó por bastante rato. Fue por culpa mía en realidad, porque encontré una vieja colección de libros del gran historiador chileno Francisco Antonio Encina sobre Bolívar. Se los llevé de regalo y mientras todos esperaban abajo, el presidente Chávez le leía al presidente Ricardo Lagos párrafos y párrafos de este libro que yo le acababa de entregar hacía pocos minutos. Él era un bolivariano genuino, él creía en el legado de Bolívar, creía en el legado de los libertadores, y eso es algo que nos deja, porque realmente muchas veces olvidamos esa historia. Y también creía, mucho se ha dicho aquí, en la patria grande. Y estaba dispuesto además a sacrificarse por ella, a hacer esfuerzos por ella. Chávez no era un hombre de palabras solamente, hablaba mucho por cierto, pero era sobre todo un hombre de acción. Él hacía cosas. Y por lo tanto, cuando la UNASUR, que antes se llamaba Comunidad Sudamericana, CASA, y que no le quería mucho cambiar de nombre, pero él insistió mucho en que se llamara UNASUR, él quería que fuera una unidad política, pero también una unidad económica. Él creía en la América del Sur como una realidad, como parte de la gran región de la patria grande, por una parte muy fundamental que él intentó impulsar con entusiasmo, como también, y aquí se ha recordado, la alianza política, el ALBA, y la búsqueda de un espacio común de América Latina y el Caribe. Pero también creía en la acción, creía en hacer, repito, en hacer cosas. Y Petrocaribe es eso. ¿Y qué ventajas ha traído para una cantidad de países en nuestra región? Yo espero que más allá de todos los fenómenos políticos, esa solidaridad que Hugo Chávez mostró con las naciones, con la mayor parte de las naciones de Centroamérica y el Caribe se mantenga. Pero hay un momento al cual yo quiero referirme especialmente, y no voy a cansarlo mucho más con mi intervención. Y probablemente esto ya marcó también un cambio en la segunda presidencia de Chávez, que por lo menos yo creo percibir. Se produjo a comienzos del año 2008, cuando algunos hechos que no recordaré acá provocaron un conflicto complicado entre nuestras naciones hermanas de Ecuador, Colombia y Ecuador, y también en el cual también se vio involucrado Venezuela. Y hubo un periodo bastante tenso antes de nuestra Asamblea General, con movimiento de tropas y otra serie de cosas, en el cual Venezuela estaba involucrado. Y recuerdo que llegamos todos a una reunión que por coincidencia se realizaba en el Grupo de Río, donde iban ahí pocos presidentes, pero finalmente fueron todos, fue la República Dominicana. Un debate áspero en la mañana, muchos participaron. El presidente Chávez habló muy poco. Y por la tarde, como a eso ya de las 4 de la tarde, pidió la palabra y dijo, no recuerdo exactamente, embajador, me permito citarlo de memoria, por lo tanto no lo recuerdo tal cual, pero dijo, bueno,
somos latinos, somos caribeños, nos decimos cosas, y muchas cosas, pero tal vez ha llegado el momento de ponernos de acuerdo. Creo que ese Hugo Chávez es muchas veces poco recordado. Son recordadas sus polémicas, son recordadas sus divisiones, sus litigios con algunos países, pero es poco recordado el esfuerzo enorme que hizo, y sobre todo hacia el final de su vida, por la unidad de su región. Él creía que había que polemizar cuando había que polemizar, y bien lo sabemos, ¿no? Y decía muchas veces palabras duras. Pero también creía que era necesario ponerse de acuerdo. También creía que era necesario algo como esto, como este homenaje que le estamos rindiendo acá. En que más allá de los debates, más allá de las discusiones, más allá de las polémicas, más allá de la historia, que será la que finalmente juzgará su obra, podemos encontrar un espacio de amistad, de acuerdo. Yo espero sinceramente para los venezolanos ese futuro en lo inmediato y en los años por venir, y espero que toda América conserve esta enorme posibilidad, esta doble posibilidad de decirse cosas, de polemizar cuando es necesario y de ponerse de acuerdo para las grandes cosas que marcarán nuestro futuro. Mis condolencias, señor embajador, a la misión de Venezuela, al pueblo venezolano, muchas gracias. Muchas gracias al secretario.